Hermano Mormón, si el libro de Mormón es la historia más correcta de la tierra, ¿por qué no existe ni una sola moneda, ni una sola espada, ni un solo hueso de las grandes civilizaciones que José Smith dijo que existieron? Te han enseñado que esta iglesia restauró el evangelio perdido tras la muerte de los apóstoles. Te han dicho que José Smith fue un profeta que tradujo planchas de oro por el poder de Dios. Pero hoy voy a mostrarte la evidencia científica, histórica y bíblica que demuestra que José Smith no tradujo nada, sino que inventó una historia fantástica que contradice toda la arqueología del Nuevo Mundo. Te voy a revelar el fraude del libro de Abraham, donde Smith afirmó traducir la escritura de un patriarca bíblico, pero los egiptólogos modernos demostraron que era un simple texto funerario pagano. Quédate, porque la verdad sobre el origen de tu fe es más impactante de lo que imaginas. Sé lo que los misioneros y tu obispo te han dicho que respondas. Hermano, no necesitamos pruebas arqueológicas porque tenemos el testimonio del Espíritu Santo. Si lees el libro de Mormón y oras con fe, sentirás un ardor en el pecho que te confirmará que es verdad. José Smith fue un hombre sin educación que no podría haber escrito un libro tan complejo por sí mismo. La Biblia también tiene cosas difíciles de probar. Además, creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté correctamente traducida, pero el libro de Mormón no tiene errores. Ustedes los católicos perdieron la autoridad en la gran apostasía, y por eso Dios tuvo que llamar a un nuevo profeta. Entiendo que tu fe se basa en sentimientos profundos, pero la Biblia nos manda a probar los espíritus. Si un sentimiento contradice los hechos históricos y la palabra de Dios revelada, ese sentimiento no viene del Espíritu Santo. La verdad no teme a la arqueología ni a la historia. Vamos a examinar los cimientos de tu religión. El fundamento del mormonismo es la gran apostasía. Enseñan que después de morir los apóstoles, la iglesia verdadera desapareció totalmente de la tierra y la autoridad del sacerdocio se perdió hasta 1830. Pero si eso es verdad, entonces Jesucristo es un mentiroso. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús promete: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si la iglesia desapareció por 1800 años, entonces las puertas del Hades sí prevalecieron. Jesús falló, su promesa se rompió. Además, en Efesios capítulo 3, versículo 21, Pablo dice: a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Pablo dice que la iglesia daría gloria a Dios en todas las edades. Si crees en José Smith, tienes que creer que Jesús no pudo mantener su iglesia viva. Tienes que creer que el diablo ganó durante 18 siglos. Pero si crees en Jesús, sabes que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. No dijo: estaré con ustedes hasta que mueran los apóstoles, y luego volveré en Nueva York en el siglo XIX. La teoría de la gran apostasía es antibíblica. Es una excusa inventada para justificar la creación de una nueva iglesia. Si la iglesia original nunca murió, entonces no había nada que restaurar. José Smith enseñó la herejía más grave en la historia del cristianismo moderno, que Dios el Padre fue una vez un hombre de carne y hueso que vivió en otro planeta, y que nosotros podemos llegar a ser dioses igual que Él. En el discurso del funeral de King Follett, Smith dijo: Dios una vez fue como nosotros ahora, es un hombre exaltado. Si vierais a Dios hoy, lo veríais en forma de hombre. Lorenzo Snow, otro profeta mormón, lo resumió así: como el hombre es, Dios fue; como Dios es, el hombre puede llegar a ser. Esto destroza la Biblia. Números capítulo 23, versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Oseas capítulo 11, versículo 9: porque Dios soy, y no hombre. Pero el golpe final está en Isaías capítulo 43, versículo 10. Dios dice: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios dice que no hay dioses antes de Él. El mormonismo dice que Dios tuvo un padre, y ese padre tuvo otro padre en una regresión infinita. Dios dice que no habrá dioses después de Él. El mormonismo dice que tú puedes ser un dios y crear tu propio planeta. José Smith contradijo directamente a Jehová. Si crees que Dios fue un hombre, estás adorando a una criatura exaltada, no al Creador eterno que dice en el Salmo 90, versículo 2, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios siempre ha sido Dios, nunca fue un hombre que tuvo que ganarse su divinidad.
Quizás digas, el libro de Mormón es difícil de probar, pero José Smith era un vidente. Bien, pongamos a prueba su capacidad de traducción con una prueba física que sí tenemos, el libro de Abraham. En 1835, José Smith compró unos papiros egipcios antiguos a una exposición itinerante. Él afirmó que esos papiros contenían los escritos del patriarca Abraham, escritos por su propia mano mientras estaba en Egipto. Smith tradujo esos papiros y publicó el libro de Abraham, que hoy es escritura sagrada para los mormones. José Smith dijo que los jeroglíficos hablaban de la creación de Abraham, de la astronomía y del sacerdocio. En 1967, los papiros originales fueron encontrados en el Museo Metropolitano de Nueva York y devueltos a la Iglesia Mormona. Egiptólogos de todo el mundo, tanto mormones como no mormones, examinaron los papiros. ¿Y qué encontraron? No tienen nada que ver con Abraham. Son textos funerarios paganos comunes llamados el Libro de los Respirar, instrucciones para embalsamar muertos y oraciones a dioses egipcios como Osiris y Anubis. Donde José Smith tradujo y Dios dijo a Abraham, el papiro dice cosas como Osiris, el Señor de los muertos. Ni una sola palabra de la traducción de Smith coincide con el texto real. Esto prueba, científicamente, que José Smith no sabía traducir egipcio. Se lo inventó todo. Y si se inventó el libro de Abraham, que tenemos físicamente, ¿por qué deberíamos creer que tradujo el libro de Mormón de unas planchas que nadie más puede ver? El fraude del libro de Abraham es la pistola humeante que demuestra que José Smith era un charlatán que engañaba a sus seguidores. El libro de Mormón narra la historia de dos grandes civilizaciones en América, los jareditas y los nefitas, lamanitas. Dice que vivieron aquí durante miles de años, que construyeron grandes ciudades, usaron acero, tuvieron caballos, carros, elefantes, trigo y seda, y pelearon guerras donde murieron millones de personas. Si esto fuera verdad, la arqueología americana estaría llena de evidencia. Pero ¿qué dice la realidad? 1. No había caballos en América antes de que llegaran los españoles. Se extinguieron miles de años antes y no volvieron hasta Colón. El libro de Mormón menciona caballos repetidamente. Anacronismo. 2. No había acero en América precolombina. No se fundía hierro. El libro de Mormón habla de espadas de acero y corazas. Anacronismo. 3. No había trigo, ni cebada, ni seda, ni carros de ruedas. 4. No se ha encontrado ni una sola ciudad con nombres nefitas, Sarahem la Bountiful. La arqueología bíblica ha encontrado Jericó, Ur, Nínive, monedas con el nombre de Pilato, inscripciones de la casa de David. La Biblia es historia real. La arqueología mormona es inexistente. Incluso la National Geographic Society declaró oficialmente que no hay evidencia arqueológica que respalde el libro de Mormón. José Smith simplemente tomó el entorno del siglo XIX, las teorías sobre los indios siendo tribus perdidas de Israel, y escribió una ficción. De hecho, muchos pasajes del libro de Mormón son copias literales de la Biblia King James, incluyendo los errores de traducción que tenía esa versión. ¿Cómo pudieron unos judíos antiguos en América citar el Nuevo Testamento o usar frases de la King James 1000 años antes de que se escribiera en inglés? Porque el autor no fue un profeta antiguo, sino un estadounidense del siglo XIX. El libro de Mormón afirma en su traducción original que los lamanitas, los ancestros de los nativos americanos, son el principal ancestro de los indios americanos. José Smith enseñó que los indios eran judíos, descendientes de Lehi que salió de Jerusalén en el año 600 a.C. Si esto fuera verdad, el ADN de los indígenas americanos debería tener marcadores semíticos de Oriente Medio. Pero la ciencia del ADN ha avanzado. Se han hecho miles de pruebas genéticas a tribus nativas de toda América. El resultado, el ADN de los nativos americanos es de origen asiático, Siberia-Mongolia. Llegaron por el estrecho de Bering hace miles de años. No hay rastro de ADN hebreo o israelita en la genética precolombina. Por esto la Iglesia cambió la introducción del libro de Mormón en 2006. Cambiaron "son el principal ancestro" por "son uno de los ancestros". Intentan diluir el error, pero el problema persiste. Si no hay ADN judío, la historia de Lehi y su familia poblando América es falsa. La ciencia genética confirma lo que los antropólogos siempre han dicho y refuta la historia de José Smith. José Smith afirmó que un ángel llamado Moroni se le apareció y le entregó el Evangelio eterno en planchas de oro.
Pero el apóstol Pablo, previendo esto por el Espíritu Santo, escribió una advertencia específica en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo sabía que Satanás podía disfrazarse de ángel de luz, 2 Corintios 11, 14. El mormonismo es, por definición, otro evangelio. El evangelio de Pablo enseña, 1. Salvación por gracia mediante la fe, no por obras, Efesios 2, 8. El mormonismo enseña, sabemos que somos salvos por la gracia después de hacer todo lo que podamos. 2. Dios es espíritu y único. El mormonismo enseña muchos dioses y un Dios con cuerpo. 3. El matrimonio es hasta la muerte. El mormonismo enseña matrimonio eterno y poligamia celestial. José Smith predicó un evangelio diferente traído por un ángel. Según la Biblia, ese ángel Moroni y ese mensaje están bajo maldición. No importa cuán bueno o blanco se vea el ángel, si contradice el mensaje apostólico de la naturaleza de Dios y la salvación no viene de Dios. Seguro que estás pensando en lo que te dicen en la capilla. Vamos a responder. Objeción 1. La Biblia predice a José Smith en Ezequiel 37, la vara de José. Respuesta. Falso. Ezequiel 37 habla de la unión de las tribus de Israel, Judá y Efraín José, que estaban divididas en dos reinos. El contexto es la reunificación nacional de Israel, no dos libros. La palabra hebrea es etz, madera o palo, no libro ni rollo. Interpretar palo como el libro de Mormón es torcer la escritura fuera de su contexto histórico. Objeción 2. Joseph Smith profetizó la guerra civil, así que es profeta. Respuesta. Smith hizo una predicción sobre la guerra empezando en Carolina del Sur. Pero en esa época, todo el mundo sabía que la tensión política estaba allí. Sin embargo, Smith también profetizó que esa guerra se derramaría a todas las naciones y acabaría con todas las naciones de la tierra, y que Jesús vendría en esa generación. Eso no pasó. Deuteronomio 18 que si falla una, es falso profeta. Smith también profetizó que la Nueva Jerusalén se construiría en Independence, Missouri, en su generación. No pasó. Hoy hay un estacionamiento allí. Objeción 3. Yo siento que es verdad. Respuesta. Los sentimientos no son prueba de verdad. Los musulmanes sienten que el Corán es verdad. La Biblia dice engañoso es el corazón más que todas las cosas. No confíes en tu pecho ardiendo, confía en los hechos objetivos. Si el libro tiene acero donde no había acero, tu sentimiento te está engañando. No podemos ignorar el fruto moral. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. José Smith tuvo entre 30 y 40 esposas. Algunas de ellas eran adolescentes de 14 años, como Helen Mar Kimball. Otras eran mujeres casadas con otros hombres vivos, poliantria. Smith enviaba a los esposos a misiones lejanas para casarse con sus esposas en secreto. ¿Es este el comportamiento de un hombre santo de Dios? El libro de Mormón original, Jacob 2:24, condena la poligamia como abominación. Pero cuando Smith quiso justificar sus deseos, recibió una nueva revelación que mandaba la poligamia bajo amenaza de destrucción para su primera esposa, Emma, si no aceptaba. Un profeta que usa el nombre de Dios para justificar el adulterio y la pedofilia no es un profeta de Jehová, es un falso profeta movido por la carne. Compara esto con Jesús y los apóstoles, que enseñaron la fidelidad a una sola esposa y el celibato por el reino. El contraste es total. Hermano mormón, te han vendido una historia bonita, familias eternas, llegar a ser dioses, profetas modernos. Pero esa historia está construida sobre mentiras históricas y herejías teológicas. No hay apostasía total, Jesús no falló. No hay dioses formados después de Jehová, Dios es único. No hay evidencia nefrita, es ficción. El Evangelio restaurado es un evangelio diferente que te aleja del verdadero Jesús de la Biblia para seguir a un hombre del siglo XIX. Tu salvación no depende de ritos secretos, sino de la gracia de Cristo y la fe verdadera. Sal de la fantasía y ven a la realidad histórica de la Iglesia que Cristo fundó y que nunca ha muerto. Te reto hoy. Busca en Google Libro de Abraham Fraude Papiros o Carta CES. Investiga por fuera de la página oficial de la Iglesia. Comenta abajo, ¿por qué la Iglesia mormona cambió la introducción del Libro de Mormón sobre el ADN si era un libro inspirado? Si eres católico, escribe, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, no en un hombre exaltado. Comparte este video con caridad para rescatar a los atrapados en este sistema. Y si quieres saber la verdad sobre otro falso profeta del siglo XIX,
Mira mi video sobre Elena G. de White y sus plagios. Haz clic aquí ahora mismo. Soy tu hermano en la fe. La verdad es una persona, Jesucristo. Bendiciones.